gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. La muerte vencida fue, en mí ya no tiene poder. La cruz me enseña a vivir y amarte con todo mi ser. Tormentas y vientos vendrán, tus manos me protegerán. Tu gracia sin fin, moriste por mí, ahora vivo estoy. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Es por ti, Jesús, por ti vivo, por ti. Jesús, por ti vivo, por ti. Por tu grande amor mi alma vivirá. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Todo lo entrego, ser como tú es mi deseo. Eres mi único anhelo, Jesús, mi esperanza eres tú. Solo tú. Donaciones al Banco de Occidente, cuenta de ahorros número 870-940-64-0. Al Banco de Colombia, cuenta de ahorros número 692-629-268-26. O a la cuenta Nequi de Bancolombia al número 300-278-9799. No te olvides de enviar tu soporte de donación al número de WhatsApp 300-278-9799. Cualquier solicitud que tengas, comunícate o escríbenos al 300-278-9799. Bendiciones, amados hermanos, qué gozo volver a estar nuevamente junto con ustedes. Vamos a ir rápidamente al primer libro de Samuel, al capítulo 8, y vamos a mirar la lectura a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 5. Primer libro de Samuel, capítulo número 8, versículos 1 al 5, dice la palabra del Señor: Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. El nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba.
Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Tomando como punto de partida este texto, vamos a hablar hoy la palabra bajo el tema descarrilados. Es un término muy conocido en el mundo de los trenes. Todos sabemos que son unos vehículos que poseen un sistema de líneas férreas a través de las cuales se desplazan de un lugar a otro. Sin embargo, en ocasiones por fallas mecánicas u otro tipo de situaciones, el tren se sale de la línea y obviamente al descarrilarse hay una tragedia garantizada. De igual manera, Dios, por medio de su palabra, ¿verdad?, ha trazado un camino para su pueblo, para sus hijos, para el hombre, para que nosotros nos movamos bajo esa dirección que ya Dios ha construido para sus hijos a través del mensaje. Lo primero que hay que recordar acá en esta oportunidad, y de acuerdo a la lectura, es que cuando Dios decidió que Israel fuese su pueblo, Él quería ser el Dios de ellos, en una acción de carácter recíproca. Y es necesario también recordar que Él era el rey de Israel. Él es el rey de los reyes, de todos los tiempos. Israel ya tenía un rey. Él quería gobernar bajo lo que en teología se conoce como teocracia, que no es otra cosa que el gobierno o dominio de la divinidad a través de jueces y de profetas, pero donde Dios es el rey. Sin embargo, llega un momento en que el pueblo parece ser, se cansó de ser gobernado por Dios. Y ahora, en un acto de locura, están pidiéndole a Samuel, que es el juez, el profeta y sacerdote en turno, que les nombre un rey como tienen las demás naciones. Y aquí vamos a mirar varios factores o elementos que están descarrilados. En primera instancia está el pueblo, que decide en un momento de la historia ya no ser gobernado por Dios, sino que en su lugar quieren que los gobierne un hombre. Un acto fuera de cordura, porque desde luego no hay nadie que pueda regir mejor los destinos del hombre que el mismo Dios que lo creó. Pero tienen un problema de identidad, y es que ellos quieren ser como las demás naciones. Se les olvidó que Dios les había dicho que ellos serían un pueblo diferente, y al decir verdad sigue siendo igual hoy para nosotros. La iglesia tiene que ser diferente a lo que es el mundo. Existe una frontera entre lo que es el pueblo de Dios y lo que no es la iglesia. Hay una franja bien marcada. Cristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Sin embargo, creo que la razón fuerte por la que el mundo hoy, en contraposición a lo que enseñó Jesús, porque Jesús dijo que el mundo los aborreció porque no somos del mundo. Sin embargo, con el paso de los tiempos se ha fortalecido un noviazgo, un romance entre iglesia y mundo, pero va a llegar un momento en el que la iglesia se va a tener que definir, y el día que eso ocurra, entonces se cumplirá lo que Jesús señaló, y es que seríamos objeto de señalamiento y de persecución. Ok, entonces vayamos por partes. El pueblo se descarrila, pero en segundo lugar también se descarrila Samuel. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque uno tiene que tener buena memoria. No podemos olvidar tan rápido las enseñanzas de la palabra de Dios. Y a Samuel se le olvidó que él era sacerdote, que él era juez y que era profeta, no por ordenamiento humano, sino porque fue el mismo Dios quien lo nombró, fue el mismo Dios que lo nombró, fue el mismo Dios que lo puso allí, ¿verdad?, en medio de la historia crítica que estaba viviendo Israel. Y este libro enseña que Dios quita reyes y pone reyes, pero nosotros también sabemos que los hombres también ponen reyes y ponen gobernantes. Eso está bien claro a través de la historia bíblica. Vayamos y miremos
que no es el único momento en el que Samuel se descarrila. Recordemos también que cuando Dios decide nombrar un sucesor para Saúl, en 1 Samuel capítulo 16, la encomienda de Dios para Samuel es: ve a la casa de Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, y me ungirás al que yo te dijera. Cuando Samuel llega al lugar y vio a Eliab, el hijo más alto, el hombre de mayor estatura en los hijos de Isaí, vamos a encontrar cómo Samuel se descarga diciendo: delante de Jehová está su ungido. ¿En qué momento Dios le había dicho que ese era? Si la recomendación es al que yo te dijere, y Dios le dice: no mires a lo grande de su parecer, porque yo lo desecho. Es un error a través de los tiempos, cuando nosotros, por nuestra experiencia, por nuestro bagaje, creemos que podemos tomar decisiones, y se nos olvida que el director de nuestra vida y el director de la obra sigue siendo el Espíritu Santo de Dios. Ahora bien, el pueblo quiere un rey, porque ya Samuel, que había envejecido, vamos a mirar en la historia que es un envejecimiento prematuro, aligerado. No es que Samuel fuese un anciano, ya un hombre colgando los guantes, como decimos, tirando la toalla, sino que se desgastó. Y digo esto porque cuando vamos al primer libro de Samuel, al capítulo número 7, y yo quiero que lo miremos rápidamente, en el primer libro de Samuel, en el capítulo número 7, vamos a mirar, hermanos, los recorridos que hacía este hombre. Y se nos olvida a veces que lo único divino que hay en nosotros es el Espíritu Santo. Lo demás es de carácter humano, y lo humano se agota, se desgasta, se envejece. La Biblia dice que el hijo mal criado es vergüenza de sus padres, y en ocasiones nosotros mal criamos, mal educamos a los hermanos que vienen detrás de nosotros. Y Samuel se le olvidó que él tenía una sombra ya del pasado. Y todos recordamos cuando Moisés está cansado, fatigado, porque quiere resolver los problemas de todo el mundo. Pero admiramos desde Moisés, que tuvo la humildad para reconocer que Moisés tenía una perspectiva mucho más amplia, y Jetro le aconseja a Moisés lo que debe hacer. Hermano, no podemos arreglarle los problemas a todo el mundo. Hay personas, hermano, que por más que nos desgastemos, escucho lo que le voy a decir, hay personas que son como el amor de Dios, no cambian. Por más consejo, por más sugerencia, por más enseñanza, son como el amor de Dios, no cambia, no los cambia nadie. Ahora, miremos lo que ocurre en ese capítulo 7, versículo 15. Dice: juzgó Samuel a Israel todo el tiempo que vivió, y todos los años iba y daba vuelta a Betel, a Gilgal y a Mizpa, y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Ramá. Leer eso se hace de una manera muy rápida, pero cuando nosotros buscamos un mapa de la época, nos damos cuenta que las distancias que recorría Samuel eran bastante considerables. Además, por la época no existían los sistemas de transporte ni la tecnología que hoy tenemos. Lo que estoy tratando de dar a entender acá, o lo que la palabra mejor nos transmite, es que Samuel hizo un esfuerzo mayúsculo y se desgastó. Pero al tiempo que se desgastó, tratando de resolverle los problemas a toda nación y a todo un pueblo, parece ser que se produjo un descuido en su casa. Y aquí encontramos un paralelo entre la vida de Samuel y la vida del rey David. David ganó todas las guerras externas, perdió todas las batallas internas. Y es un craso error tratar de arreglarle la vida a todo el mundo cuando la nuestra, cuando la propia está en desorden y en descuido. Y tal pareciera ser que este es el problema de Samuel. Anduvo tan ocupado en los asuntos y en los problemas del pueblo, de la nación, que parece ser, repito, se descuidó en su casa. Ahora, la Biblia nos enseña que Samuel vive en Ramá.
no puso a sus hijos por jueces en Ramá, los puso en Beerseba, que es una ciudad geográficamente al otro lado. Allí, cuando llegaron a Beerseba, dice la Biblia que el hijo mayor se llama Joel y significa el Señor es Dios. Y el nombre del segundo es Abisai, que significa mi padre es Dios. Ahora, tenían unos nombres con un significado muy relevante. Sin embargo, ninguno de los dos respondió a las expectativas y a la altura de lo que significaba su nombre. De paso, permítame decirle, hermano, que no se complique con los nombres bíblicos. Y yo recuerdo que cuando registramos a mi hijo, el mayor, alguien me dijo que por qué le habíamos colocado ese nombre de Camilo Andrés, que Camilo Andrés no es bíblico. Yo le dije, bueno, la verdad es que tu hijo no va a ser más sabio porque se llame Salomón, ni tampoco será un ingeniero electrónico porque se llame MacGyver. Es decir, los nombres en la Biblia están de acuerdo al propósito y al plan y al diseño que Dios tenía para ellos en su momento. Yo estoy seguro, todos sabemos que el Salvador del mundo se llama Jesús. Sin embargo, usted y yo conocemos a muchos Jesús diferentes al Jesús de la Biblia. Conocemos a muchos que son apellidos santos y se van a perder porque no son tan santos. Así que no se complique la vida con eso. Lo importante es el papel protagónico que cada persona desarrolla en Dios en esta tierra. Ahora, cuando los pusieron de jueces allí en Beerseba, la Biblia dice en el versículo número 3 que ellos entraron en 3 tipos de pecado. Observemos cuáles son los pecados que arrastraron a los 2 hijos de Samuel, a los jueces que Samuel puso. Ojo, no los puso Dios. Antes de leer esto, quiero recordar que las abuelitas, y hay un dicho callejero por allí que reza, que hijo de tigre sale tigrito o pintado. El problema es que eso solamente le funciona a los tigres. De un padre ejemplar han salido hijos bien torcidos, y de padres torcidos nacen hijos ejemplares. Hay un futbolista muy referente en Colombia que es una emblema de nuestro país en el campo futbolístico. Sin embargo, sus hijos no juegan fútbol, juegan dominó, porque los genes futboleros, por decirlo de alguna manera, no se los transmitió a sus hijos. Así que esa idea, yo creo, y lo digo con mucho respeto, yo creo que algunos hijos de cristianos tendrán llamado al ministerio. No creo que todos los hijos de cristianos tengan llamado al ministerio. Y cuando vamos a la palabra, porque hay que enseñar de acuerdo a la palabra, nos vamos a encontrar que cuando Dios decide cortar con Moisés, usted recuerda que Moisés tiene hijos y uno de ellos se llama Gerson. Y no vemos a Moisés colocando a su hijo en su lugar, sino que él deja que sea Dios, porque Moisés sabía que el pueblo no era de él, que el pueblo es de Dios y la iglesia es de el Señor. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bien, ahora sí, miremos entonces que a Samuel se le olvidó que los hijos de Elí fue el tutor de Samuel. Y los ejemplos que daban los hijos de Elí no fueron los más atractivos para Samuel. Y Samuel conocía la historia de cómo había terminado Elí y los hijos de él mismo. Así que se le olvidó la historia y puso a sus hijos por jueces. Veamos los 3 pecados. Versículo número 3. Dice que ellos se volvieron tras la avaricia. Y la avaricia, amados hermanos, es un pecado como todo, pero este es un pecado que no tiene límite. Y la avaricia, ahora quiero que entendamos en la posición en la que ellos están. Ellos no son sacerdotes, son jueces. Son las personas que están manejando, ¿verdad?, los asuntos de tipo jurídico en Israel. Y la Biblia dice que las dádivas corrompen. Cuando el hombre tiene avaricia, obviamente la Biblia dice en el Salmo 42:7 que un abismo llama a otro abismo. El pecado nunca engendra santidad. El pecado se engendra y produce más pecado. Esa es la realidad bíblica. Ahora bien, cuando se fueron tras la avaricia, entonces aceptaron el soborno.
Y por supuesto, con el soborno se tuerce el derecho. Quiero que vayamos rápidamente al libro del profeta Habacuc, porque este asunto no es nuevo, es un tema a lo largo y ancho de toda la historia. En el capítulo 1 del libro del profeta Habacuc, dice la escritura, en el versículo número 2, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a causa de ti, a causa de la violencia, y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleitos y contiendas se levantan, por lo cual la ley se debilita y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Y aquí está un ejemplo claro que no necesita, ¿verdad?, crayola ni plastilina para entender por qué hay tanta injusticia, por qué hay tanta corrupción, por qué hay tanta maldad hoy sobre la faz de la tierra. Hermano, cuando la justicia se deja permear por el soborno, por pervertir el derecho, ahí están las consecuencias. De hecho, hay un texto en las Sagradas Escrituras que dice que abominación a Jehová es todo aquel que pervierte el derecho. Los hijos de Samuel, ¿verdad?, no respondieron entonces a ese plan o a ese papel, a esa imagen paterna que habían tenido. Ahora bien, hay cosas en el mundo que nos atraen, que nos seducen, que nos, si no nos paramos bien, nos van a arrastrar. Ahora, el apóstol Juan, en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 15, cita algo que yo considero importante retomar en esta hora. Primera carta de Juan, en el capítulo 2, vamos a mirar los versículos números 15, 16 al 17. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Juan, ahora en el Nuevo Testamento, vuelve a situar lo que al principio hablé de la frontera entre el mundo y la iglesia. Ahora, cuando en nuestra vida sentimos una fuerte atracción por las cosas del mundo, eso es un indicador que nos está hablando que hay una ausencia y una falencia en nosotros de lo que es el nuevo nacimiento. Ahora, todos nosotros, desde luego, tenemos lucha. Ahora, no todos tenemos las mismas luchas. Eso es algo diferente. Por ejemplo, la Biblia dice de Job que Job era un hombre justo, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Sin embargo, ese hombre justo, temeroso de Dios, recto y apartado del mal, dice en el capítulo 31 de ese mismo libro, el libro de Job, versículo 1, que él hizo pacto con sus ojos. ¿Cómo habría de mirar a una virgen? La escritura no entra en detalles para hablarnos de cuál es la lucha que sostiene Job, pero desde luego que el pasaje sí da luces de que hay una lucha. Como hombre hay una batalla. Pablo nos habla, ¿verdad?, del pecado que mora en él. No lo expresa, no, la Biblia no lo revela de manera explícita, pero de manera tácita está en la palabra. Y eso nos habla de que todos nosotros, hombres y mujeres, ricos y pobres, blancos y negros, etcétera, todos tenemos luchas, todos tenemos debilidades. Voy a tratar de explicarlo acudiendo a una historia que alguna vez leí. Dice que en la antigüedad, a orillas de un río, la parte baja, todos los domingos, un hombre en su bote, en su canoa, subía hasta el pueblo. No hay energía eléctrica,
Pero todo el mundo espera que el domingo se produzca la pelea de perros. Era el espectáculo esperado durante toda una semana. El hombre subía en su bote con dos perros, uno negro y uno blanco. Todo el mundo apostaba, pero un anciano del pueblo observó que siempre el dueño de los perros apostaba a favor de uno y al favor del que él apostaba, este ganaba. Un día el anciano, bien temprano, se fue al puerto, esperó que el dueño de los perros, el dueño del espectáculo, llegara y le dijo: yo quiero preguntarle algo. ¿Cuál es el secreto de los perros? Y él dijo: no hay ningún secreto. Dijo: sí existe, porque yo observo cuando usted le apuesta al negro, el negro gana. Pero cuando usted apuesta a favor del blanco, el blanco gana. Y el hombre replicó diciendo: no hay ningún secreto, los perros son míos. Pero el hombre sigue insistiendo: ¿por qué razón siempre gana al que usted le apuesta? Y él dijo: es muy sencillo. Como quiera que los perros son míos, si yo quiero que gane el negro, durante la semana alimento bien al negro y dejo que el blanco pase hambre. Cuando quiero que gane el blanco, entonces obviamente modifico el sistema. Esto nos habla de las dos naturalezas. Ahora, hay un principio físico y espiritual. Todo lo que no se alimenta se muere. De tal manera que todos nosotros somos dueños absolutos y responsables de qué parte de nuestra naturaleza queremos fortalecer, si la carne o la del espíritu. Y desde luego, dependiendo de cuál alimentemos, va a determinar el éxito o el fracaso de nuestra propia vida. Recordemos que todos nosotros somos dueños y arquitectos de nuestra propia existencia. Hay una pregunta que nos hacen los hermanos con mucha frecuencia. Se la hacen al pastor, se la hacen al predicador, se la hacen al maestro y a los hermanos en general. Y la pregunta es: ¿cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y claro, todos aprendimos a dar la misma respuesta. Y la respuesta que damos es: ore. Ore, hermano, y pídale a Dios que le muestre. Y con eso nos quitamos una carga de encima y muchas veces dejamos más cargado al que vino por una respuesta. Ahora, yo creo en la oración, pero permítame mostrarle algunos elementos que considero nos van a ayudar a entender mejor este asunto. Y lo vamos a aplicar de acuerdo a la enseñanza bíblica. Pero antes de esto, quiero que vayamos al capítulo 49 del libro de Génesis. Capítulo 49 del libro de Génesis. Ubíquese en ese capítulo 49. Vamos a mirar los versículos número 8 al 10. Dice: son las palabras de Jacob, del patriarca Jacob, profiriendo palabra profética sobre cada uno de sus hijos. Verso 8: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? Versículo 10. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, el Señor, y a él se congregarán los buenos. Mire bien, amados hermanos, en la agenda de Dios estaba establecido que llegaría un momento en la historia misma de Israel en la cual ellos anhelarían tener un rey. Como a Dios no se le escapa nada, acompáñenme al capítulo 17 de Deuteronomio y nos vamos a ubicar en el versículo número 14. Dios es el único que conoce los tiempos. Y en la agenda de Dios ya estaba establecido que un día ellos querrían un rey. Como Dios sabe que eso va a llegar, y como a Dios no lo sorprende nada, porque a Dios nada le queda grande y nada es imposible para él, en el versículo 14 de ese capítulo 17 de Deuteronomio dice lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, y diga: pondré un rey sobre mí, como tienen las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos.
pondrá rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero quiero que retome la primera parte del versículo número 15. Ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiera. Si bien es cierto que la idea de un rey ya estaba en la agenda de Dios, pues entonces hay una pauta clara. Y la pauta clara es que ese rey debe ser de la tribu de Judá. Entonces, elementos válidos para conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Número 1, ¿qué dice la Biblia con relación a aquello que yo quiero hacer? Y aplicémoslo acá. ¿Ellos querían un rey? Sí. ¿Qué decía la Biblia? Que lo iban a tener. Pero ¿cuál era el parámetro? Al que, número 1, tenía que ser de la tribu de Judá. ¿Por qué? Porque así lo dijo Dios. Número 2, no lo iba a escoger el pueblo, lo iba a escoger Dios. Porque los hombres elegimos mal, pero Dios elige bien. Aunque nos cueste entenderlo, pero es así. Número 2, para conocer la voluntad de Dios, lo que voy a hacer me debe producir paz. Ahora, ¿por qué me debe producir paz? Porque, hermano, donde está Dios hay paz. Si vamos a hacer un negocio, un viaje, un proyecto, y no sentimos paz, y hemos orado a Dios, pero la paz, ese elemento tan poderoso, no está en nosotros, entonces hay un indicador claro que nos está diciendo que lo mejor es quedarnos quietos. Entonces, aplicándolo acá. Quieren un rey, está en lo establecido por Dios, pero debe ser de la tribu de Judá. Ahora, vaya conmigo rápidamente al primer libro de Samuel. Y vamos a ubicarnos en el capítulo número 9. Capítulo número 9 del primer libro de Samuel. Vamos a leer en los versículos 1 y la parte A del versículo número 2. Dice, había un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Serot, hijo de Berocat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita. Y tenía él un hijo que se llamaba Saúl. Deténgase allí. Si la profecía bíblica decía que el rey que debía tener Israel, puesto por Dios, de paso hay que recordarlo, tenía que ser de la tribu de Judá. Este hombre llamado Saúl, número 1, Dios no lo está poniendo. Número 2, no es de la tribu de Judá. Y desde luego, si Dios no lo está colocando, y el elemento número 2 no es de la tribu de Judá, por supuesto no hay paz. Número 3, para conocer la perfecta voluntad de Dios, y recapitulamos. Número 1, ¿qué dice la palabra con relación a aquello que voy a hacer? Número 2, debe producirme paz. Y número 3, las circunstancias deben darse. En estos momentos, históricamente en lo que estamos, si el personaje no se ajusta a la verdad bíblica, entonces hay que esperar. Y amados hermanos, cuando seguimos leyendo el libro de Samuel, vamos a encontrar, ¿verdad?, que Dios ya estaba preparado, ya tenía un hombre escogido y lo está preparando para gobernar. Pero ellos se adelantaron, ellos se descarrilaron. Amados hermanos, Dios no tiene prisa, Dios no tiene angustia, Dios no tiene afán. Y en la vida hay que pararse, porque de lo contrario uno puede estar en la tierra que fluye leche y miel, y si no se detiene, se regresa para el desierto y por supuesto se va a volver para Egipto. Dos textos bíblicos para concluir acá. El primero de ellos está en Proverbios capítulo 10, versículo 22, y dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza en ella. Y el capítulo 17, versículo 1 dice que el mejor es un bocado seco y en paz que casa llena de contiendas. Nos preguntamos, ¿cuál es entonces la bendición de Dios? Porque en este mundo de hoy se nos ha mal enseñado que bendiciones son las cosas materiales, y hay que recordar que muchas personas que construyeron emporios económicos, algunos están en la cárcel, otros están
prófugos de la justicia y algunos están en el cementerio. Entonces, ¿qué es lo que es bendición? Bueno, la Biblia dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza. Y si lo empalmamos con el versículo, dice que mejor es un bocado seco y lleno paz. ¿Cuál es la bendición de Dios? Que usted y yo tengamos paz. La paz es un valor que no lo compra ningún dinero de este mundo. Usted sí cree, usted sí piensa que una persona que tiene anillos de seguridad, ¿verdad? Escoltas de primero, de segundo y de tercer grado, que antes de llegar a un lugar tiene que mandar a sus escoltas a hacer labores de inteligencia una semana, un mes antes, para asegurarse de que el territorio es seguro para él. ¿Usted sí cree que esa persona es segura? Porque es que la paz no es algo de carácter externo, sino todo lo contrario, de orden interno. Por eso Job dijo: vuelve ahora en amistad con Dios y tendrás paz, y por ello te irá bien. David dijo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Jehová, me haces dormir y estar confiado. Ahora, ¿qué le produjo Saúl a Israel? ¿Le produjo paz? No, todo lo contrario. Le produjo aflicción, crisis política y sobre todo crisis espiritual. La nación se dividió, producto de haberse descarrilado. Estimados hermanos, que hemos escuchado una y otra vez que los tiempos de Dios son perfectos, que Dios no se adelanta ni tampoco llega demasiado tarde. No tratemos de ayudar a Dios. En su tiempo lo de Dios llega para todos nosotros. Si ellos hubiesen esperado un tiempo, el hombre que Dios tenía conforme al corazón de él ya venía en camino, pero se descarrilaron. No tratemos de ayudar a Dios. Concluyo con esto: el único día que Dios va a necesitar nuestra ayuda será el 31 de febrero, o sea, nunca, porque febrero no tiene 31 días. Todo lo que Dios me pide a mí y a ti es que confiemos en sus palabras y en sus promesas. Amados hermanos, que este consejo bíblico sea de gran ayuda para todos y cada uno de nosotros. Mil bendiciones y hasta una nueva oportunidad. Quien rompe el poder del pecado, su amor es fuerte
donaciones al Banco de Occidente, cuenta de ahorros número 870-940-64-0. Al Banco de Colombia, cuenta de ahorros número 692-629-268-26 o a la cuenta Nequi de Bancolombia al número 300-278-9799. No te olvides de enviar tu soporte de donación al número de WhatsApp 300-278-9799. Cualquier solicitud que tengas, comunícate o escríbenos al 300-278-9799.